Muy buenos días, mis hermanos. Dios nos continúe bendiciendo. Les habla su hermano y pastor asociado en la iglesia Grupo Cristiano Apostólico Vladimir Colmenares. En esta mañana tengo la oportunidad de compartir con ustedes el segundo mensaje que trata sobre las obras de la carne. Obras de la carne que se presenta en el contexto de un discípulo, de un discípulo que viene andando en orden con la palabra de Dios, en obediencia, pero que va a enfrentar una serie de obstáculos. Se habló de que uno de los obstáculos era la carne, el otro era Satanás y el otro es el mundo. Pero en este caso, en la semana pasada se habló del discípulo y la cruz. En el día de hoy yo voy a estar compartiendo con ustedes parte de la exposición que dio nuestro hermano Jacobo la semana pasada y voy a intentar entrar en el tema del día de hoy. Hago toda esta aclaratoria porque en una reunión previa nuestro pastor Jacobo y este varón estuvimos conversando y vimos que lo importante era que el mensaje llegue lo más claramente posible al pueblo de Dios y no dar un tema y asumir que todo el mundo entendió. Hay aspectos que es importante que en lo que se refiere a la restauración, a la reforma que cada uno de nosotros como hijos entendidos de Dios que debíamos volvernos de nuestro camino de error en arrepentimiento y reordenar nuestro camino, hemos entendido que entonces ningún aspecto debe darse por sentado. Entonces vamos a intentar en la mañana de hoy, con la ayuda obviamente del Espíritu Santo, compartir con ustedes algunos puntos que a nuestro parecer consideramos importantes compartir con ustedes. Amén. Vamos a orar un momento. Todopoderoso Dios, agradecidos de esta mañana de vida. Agradecidos, oh Dios, de que tú nos permitas entender que estábamos en camino de error. Entender que nuestra vida no era consona con los frutos que tú de nosotros esperabas. Nos has hecho andar por un camino de arrepentimiento, de entendimiento, de frenarnos, de detener todas nuestras obras, de darnos cuenta de una cantidad de errores que veníamos arrastrando y que en tu misericordia nos permites enmendar, reparar. Gracias por este tiempo de arrepentimiento. Gracias por este tiempo donde tú nos has traído de la mano, haciéndonos ver nuestro gran error en querer hacer obras en nuestra carne. Obras que pudieran parecer tuyas, pero que en el trasfondo, oh Dios, no había comunión contigo ni profundidad en tu palabra. Te pedimos que nos guíes en esta mañana. Te pido para que tú bendigas los oídos, los corazones de aquellos que escucharán este mensaje. Y que en tu misericordia, tu Santo Espíritu pueda redarguirnos como lo has hecho con cada uno de nosotros. En tu nombre, Jesucristo, gracias. Muchísimas gracias. Amén. Amén. Bien. El tema previo que nos dio el pastor Jacobo fue el discípulo y la cruz. Pero habla de una palabra clave, un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Para muchos un discípulo es un seguidor de Jesucristo. Y bueno, eso suena bien y se puede dar como una definición correcta. Pero ¿qué significaba un discípulo del profeta Elías? ¿O qué significaba un discípulo de los antiguos profetas? ¿Cuál era el contexto de un discípulo en la antigüedad? Porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo está hablando que se puede o no se puede ser su discípulo. Entonces nuestro Señor Jesucristo, que nace en un contexto judío, tiene una exposición y un entendimiento de lo que Él nos quiere presentar a nosotros. Y en los años hemos tropicalizado, por darle una palabra, algunos términos
a la palabra de Dios que bajan el estándar de donde efectivamente debería estar. Por ejemplo, un discípulo en términos hebreos era lo que se llamaba un talmid. Un talmid. Un talmid para un hebreo de la antigüedad era un estudiante del Talmud. En pocas palabras, un estudiante del Talmud o de la Torá o de la ley que Dios le había dado a Moisés era un discípulo. Ahora, ¿qué hacía ese discípulo? Bien, quiero hacerles, por ejemplo, saber que para el mundo hebreo, el mundo judío, un discípulo o un talmid no había una categorización de buenos o malos discípulos. Un talmid era o no era. Un discípulo era discípulo o no era discípulo. No había un término medio. El discipulado en el mundo judío tiene que ver con una transformación del corazón. Para un judío ortodoxo del tiempo actual, un buen discípulo es aquel que es no solamente transformado en su mente por la cantidad y calidad de conocimiento, sino que adquiere una visión de la vida distinta. Para nosotros, como discípulos de Jesucristo, creemos que mucho más allá de un conocimiento que podemos recibir de buenos instructores, de buenos pastores, creemos que el Espíritu Santo puede transformar nuestro corazón y nuestra mente para que esa palabra que habla de nuestro Señor Jesucristo nos transforme también a nosotros. Eso es un discípulo. Un discípulo no pudiera ser una persona que dice ser discípulo, pero que su vida desdice lo que la palabra de Dios está escrita. Pero en este caso vamos a hablar de buenos discípulos. Estamos hablando de hombres y mujeres que nos estamos esforzando por ir en pos de la santidad en el día a día y que podemos conseguir obstáculos. Bueno, un obstáculo para nosotros, que puede ser la carne, es el creernos que somos algo sin serlo. Para ser un discípulo, entonces yo tengo que caminar en orden con la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes una cita que a mí me pareció importante e interesante leerla. Cuando Jesucristo habla de discípulos, también utiliza muchas referencias con respecto a un pastor de ovejas. Y un pastor de ovejas es aquel hombre que con un cayado, con una vara, hace que todas las ovejas de su redil entren por una puerta y salgan por una puerta, que vayan por una serie de caminos donde los conduce a verdes pastos, donde toman agua fresca y donde regresan a un sitio seguro. Bueno, Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, dice a partir del versículo 7, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Primera parte, dice, yo soy la puerta de las ovejas. Es decir, las ovejas, los discípulos, pasan a través de Jesucristo. Es decir, nuestras vidas son aprobadas o desaprobadas por Jesucristo. Continúa la cita diciendo, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y nuevamente vuelve a recalcar, yo soy la puerta. El que por mí entrare, o sea que se pudiera entrar o creer que se entra, pero está hablando Jesucristo y está dando la condición, el que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida,
y para que la tengan en abundancia. Y vuelve nuevamente, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. En el mismo Evangelio de Juan, quisiera compartirles en el versículo 9, Él nos dice, Jesucristo en la Biblia textual, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En el versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, también a ellas debo traer, y oirán mi voz, y vendrán a ser un solo rebaño y un solo pastor. Fíjense que habla de que oirán mi voz. Qué interesante. O sea, la oveja tiene la capacidad de discernir si es o no es su pastor dependiendo de la voz que escucha. Y está hablando de animales. Interesante es porque también recuerdo que en estos días nuestra hermana Leida Peraza mandó un videíto donde aparece una prueba, unas personas haciendo pruebas de que efectivamente las ovejas conocen o no conocen al pastor. Y colocaban a varias personas silbando como el pastor y las ovejas no se acercaban. Y cuando el pastor silba para llamar a sus ovejas, vienen de todas partes. Ahora, las ovejas lo reconocieron. Aquí el punto está en que estas ovejas, habla este versículo 16, y oirán mi voz, y vendrán a ser un solo rebaño y un solo pastor. ¿Qué pudiera interponerse en mi oído para yo percibir que efectivamente estoy escuchando la voz de mi pastor y no estoy escuchando la voz de un salteador? Interesante, porque esa capacidad de recepción me va a colocar en un camino de error o en un camino de rectitud y de salvación. Quisiera también compartir con ustedes que me llamó la atención que Jesús, cuando viene a nuestras vidas, viene para gobernar. Recuerdo que Jacobo hacía mención de cómo el profeta Elías combatía en medio del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios estaba dividido entre si las tinieblas eran la verdad o Dios era la verdad. Parece increíble, pero eso pasó. Y en el tiempo presente, muchos hombres y muchas mujeres llamados por Dios a su servicio están en caminos de error y no se dan cuenta, lamentablemente. Y hay una característica. Aquella cita hablaba de que el altar de Dios estaba en ruinas y abandonado. Es decir, el lugar donde usted y yo debíamos acercarnos al Señor, clamar a Él y exponer nuestra vida, estaba sin uso. Y cabe entonces en este momento la pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto orar? ¿Por qué yo veo la oración como un ritual? ¿Por qué me molesta leer la palabra todos los días? ¿Por qué es que hallo tiempo para tantas cosas? ¿Y cómo es que no hallo tiempo para tener comunión con aquel que me mantiene en pie? Con aquel de cuyo poder se mantiene todos los espíritus, todo aquello que respira. Como dice el Salmo, todo lo que respire, alabe a Jehová. Él mantiene todos esos espíritus vivos. ¿Cómo es que yo no tengo esa posibilidad o ese tiempo? ¿Qué está pasando allí? Él viene entonces para gobernar. En Marcos, vamos a leer en Marcos, en el capítulo 4, a partir del versículo 10, y estoy leyendo en la Biblia textual. A partir del versículo 10 dice: cuando estuvo solo, fíjense, cuando estuvo solo,
Estamos hablando de que Jesús estuvo en un momento dado con multitudes. Ahora esta parte. Los que estaban con los 12 alrededor de él le preguntaban acerca de las parábolas. Primer punto, cuando estuvo solo, y les respondía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero a los de afuera todo es presentado en parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y les sea perdonado. Y les dicen: ¿no habéis entendido esta parábola? ¿Cómo pues conoceréis todas las parábolas? Y viene, la parábola del sembrador. Habla de que el sembrador siembra la palabra, vienen los de junto al camino, donde se siembra la palabra, pero cuando la han oído, enseguida viene Satanás y quita la palabra sembrada. Y los sembrados en los pedregales son estos, los que al oír la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero fíjese el detalle de lo que ahora nos viene a hablar. Y ahí es cuando entonces entra el proceso de si soy o no soy discípulo, porque el discípulo se niega a sí mismo como se negó Jesucristo a sí mismo. Fíjense el versículo 17, pero no tienen raíz en sí mismos, son temporales. Y luego, cuando llega una tribulación o persecución por causa de la palabra, enseguida se les hace tropezar. Entonces vemos que aquí está hablando que por causa de la palabra viene un tropiezo. Ahora, ¿a qué discípulo que está andando en el camino del Señor, que está obedeciendo en el camino del Señor, la palabra le va a hacer tropiezo? Bueno, a ninguno. A ninguno. Cualquier siervo obediente que esté buscando al Señor, la palabra le va a hacer delicia y le va a hacer aliento. Pero a un creyente o a cualquier persona que esté asistiendo a una congregación, que puede tener incluso años y que incluso puede ocupar cualquier cargo, alto o bajo en una congregación. Pero si su interés en lo humano choca con la palabra, entonces dice acá, tropiezan. Y habla un punto importante, no tienen raíz en sí mismos. Luego son temporales. Hay planticas, arbustos que tienen poca raíz porque duran poco y es necesario que sea así. Un cilantro, un perejil, etcétera, tienen pocas raíces y hay que sacarlos rápidamente y volverlos a sembrar, pero todo es a nivel superficial. Pero un árbol como el que se habla que aquel que está bajo la sombra del amado recibirá, ¿verdad?, la cobertura del Omnipotente, no es un árbol que tenga una raíz superficial. Un siervo de Dios, un discípulo de Dios, que ama al Señor Jesucristo, tiene raíces profundas, y entonces este tipo de palabra quizá no aplicaría para él. Dice el versículo 19, pero los afanes de la vida presente, fíjense, y el engaño de la riqueza, y las codicias de las demás cosas, entrando, ahogan la palabra y llega a ser infructuosa. Aquí vemos otra lucha. ¿Por qué estoy leyendo esta cita? ¿Qué tiene que ver esta cita con la carne? Bueno, tiene que ver mucho. Porque cualquier siervo, usted y yo, estamos en la carne. Tenemos necesidades a diario. Tenemos que trabajar. Tenemos que tener comida en nuestras casas. A veces nuestros familiares se enferman. Hay que conseguir medicinas. Las medicinas ya usted sabe cuáles son los costos. El calzado, el vestido, etc. Se dañó una tubería. Se dañó un cable de electricidad. Hubo una filtración. Hay cualquier cantidad de cosas a las cuales a diario somos sometidos. Y si no tenemos claro en nuestro espíritu
dónde deben estar nuestros intereses, nos vamos a ir en el afán de este mundo, de tener, de alcanzar, de lograr cualquier cantidad de cosas que se van a quedar acá. Estoy hablando de que la gente no tenga anhelos de prosperidad, no, yo no estoy hablando de eso. Pero sí estoy hablando de que un discípulo, un talmid, uno que efectivamente está enfocado en el reino venidero, y fíjense que no he salido del primer punto, de lo que es un discípulo. Un discípulo entiende que su vida es pasajera, es corta. La oportunidad de la vida que se nos da para agradar a Dios y luego verlo en gloria en la eternidad y servirle con gozo en la eternidad es corta. Aquí es corta. En comparación con la eternidad, este tiempo es corto. Pero este es el poco tiempo de entrenamiento que usted y yo vamos a tener. Y necesitamos entenderlo. Acá habla de los afanes de la vida presente, engaño de riqueza, codicia de las demás cosas que ahogan la palabra y llega a hacerse infructuosa. Entonces, ¿cómo es que un discípulo logra desenfocarse? ¿Cómo es que un discípulo se desvía y de repente empezó con buen pie y de repente ya está caminando en caminos que obviamente no conducen a la salvación? Bueno, le voy a hablar quizá una de las posibles consecuencias o una de las posibles causas, disculpen, y es el descuido del altar. El altar es un lugar donde todo lo que se ponía allí tenía que ser consumido totalmente. Le repito, en un altar, todo lo que se llevaba a un altar debía ser consumido totalmente. Y cuando usted y yo nos presentamos delante del Padre y queremos que usted y yo seamos un aroma grato delante del Padre, entonces su voluntad y mi voluntad en el altar, en oración delante de Dios y en el día a día, en la práctica, debe que consumirse. Y esto es otra posible traducción de la palabra adorar. Adorar es rendirse. Adorar no es cantar. Adorar no es tocar una canción lenta. Adorar no es tocar una canción o cantar una canción que me haga llorar. Adorar es que mi vida en el altar del Señor se consume. Tal como Cristo se entregó, tal como el apóstol Pablo se entregó, tal como los profetas se entregaron, tal como Moisés le sirvió al Señor. Eso es un discípulo. Un discípulo. Quisiera que tomáramos en cuenta que un aspecto a considerar y que es importante tener acá bien presente es que nuestra vida va a estar siendo observada por los más cercanos a nosotros. Y en ese sentido, entonces tenemos que estar bien pendientes que nosotros podemos ser obstáculos o nuestra carne puede ser un obstáculo no solamente para nosotros, sino para los que están afuera, que ni siquiera aún creen. La cita de Hebreos la podemos leer, capítulo 5, versículos 7 al 9. Dice así. Estoy leyendo, repito, en la Biblia textual. Desde el versículo 7 dice, quien en los días de su carne, refiriéndose a Jesucristo, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, fue oído a causa de su sumisión. Y aunque era hijo, por lo que aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces vemos acá nuevamente aspectos importantes que es importante tomar en cuenta.
Fíjense que aquí está hablando de que Jesucristo habla que en los días de su carne, y usted y yo estamos en los días de nuestra carne, Él cómo la pasaba, dice, ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas. Yo me hago esta pregunta y le hago esa pregunta a usted también. ¿Cuánto es el tiempo que nosotros pasamos en ruego, en súplica, con gran clamor y lágrimas? Porque estamos hablando de que Cristo tenía un estilo de vida. Y ese estilo de vida definió a Jesucristo y a sus discípulos. El que seguía a Jesucristo sabía que Jesucristo tenía una forma de vivir y el que lo seguía entendía claramente que esa era la vida que iba a llevar con ese maestro. ¿Esa es la vida que usted quiere? ¿O esa no es la vida que usted quiere? ¿Usted quiere otra vida? ¿Usted quiere una vida de pompas? ¿Usted quiere otro estilo de vida? Bueno, eso es importante examinarlo y evaluarlo, porque el discípulo de Jesucristo va a andar y se va a parecer en su estilo de vida y en su forma de ser a Jesucristo. Dice, habiendo sido perfeccionado. ¿Fue fácil la vida de Cristo? ¿Fue fácil la vida del Hijo de Dios? El Hijo de Dios. ¿Fue fácil? ¿Fue agradable? ¿Fue cómoda? Pero dice que habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Repito, los que le obedecen. Es decir, para los discípulos. Autor de eterna salvación para los discípulos, los que le obedecen. Aquel que no renuncia a todo lo que posee. Nuestra carne. Uno de los puntos que estamos hablando hoy, repito, retomo el tema de esta prédica, y es que esto tiene que ver con nuestra carne. Bueno, nuestra carne puede ser un gran problema para nosotros en nuestro caminar con Cristo. Mateo, capítulo 18, desde el versículo 1 en adelante. Dice así: en aquella hora los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y están preguntando, son los discípulos. Y llamando a un niño lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, si no fuerais transformados y llegarais a ser como niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, cualquiera que se humilla como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de asno y lo hundieran en lo profundo del mar. ¡Wow! ¡Qué palabra!, ¿no? Pero están hablándole Jesucristo a sus discípulos. Está hablando en un contexto muy íntimo. Dice que llamó a un niño. Dice, si no fuerais transformados. Es decir, Jesucristo sabe que usted y yo todavía necesitamos ser transformados. Y dice que si no somos transformados, de ningún modo, entraremos en el reino de los cielos. ¿Me está diciendo que no voy a entrar? No. Me está diciendo que necesito ser transformado. ¿Me está diciendo que la transformación depende totalmente de mí? No. Me está diciendo que la transformación viene de parte de Él. Pero está en mí el entrar en ese proceso de transformación. Por eso dice el versículo 4, por tanto, cualquiera que se humilla como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos.
Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El punto acá, mis hermanos, es que nuestra carne nos puede ser un gran obstáculo, ¿saben? Y puede ser un gran obstáculo para los de afuera también. Por eso dice que usted y yo, aunque no lo piense, aunque no lo imagine, aunque no lo crea, si usted ya tiene cierto tiempo andando, caminando, perseverando en la congregación, en su iglesia, porque no sé si estos videos llegan a otras congregaciones, llegan a otros hermanos en la fe, y Dios les bendiga en cualquier lugar donde estén y que Dios les dé entendimiento, nos dé entendimiento. Pero el punto aquí está de que se espera de usted y de mí, como personas que ya han caminado ciertas cuadras, que haya una conducta y un estilo de vida que le indique una orientación segura a aquellos que están empezando, a esos pequeños que están empezando. Habíamos escuchado también que el discípulo vive la vida de su mentor. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 8, dice así. El apóstol Pablo dice: y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar a Cristo. Aquí habla de que considera todas las cosas, y si alguien tenía estatus, poder y conocimiento y respeto del mundo judío, ese era Pablo. Bien, y dice: las considero como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Qué fue lo que vio Pablo? O sea, ¿cómo es que una persona del estatus de Pablo pasa a ser un perseguido del mundo judío? Y él está hablando por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, ¿qué entendió Pablo? Evidentemente él entendió que había un conocimiento que excedía totalmente ese mundo de la Torá, ese mundo de las leyes humanas, ese mundo del detalle en el exacto cumplimiento de todas las cosas. Aquí está hablando la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Dice: por el cual perdí todas las cosas. Pero no se está quejando. Dice: las tengo. La versión Reina Valera dice basura. Esta versión textual le da una palabra quizás más fuerte. Dice: las tengo por estiércol para ganar a Cristo. O sea, para Pablo, todo lo que él había logrado no valía nada en comparación con lo poco, mucho que él había entendido de la superioridad del conocimiento que podía entender de Jesucristo. Este es un discípulo. El discípulo de Cristo ve en el reino venidero cosas tan gloriosas, tan maravillosas, que este mundo pierde su brillo. El mismo Filipenses, el versículo 9, dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que procede de la ley. Si alguien conocía la ley, ese era Pablo. Sino lo que es mediante la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Fíjense que no era en la carne, era en la fe. Para conocerle a Él y al poder de su resurrección y en la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Para él, para Pablo, esto era un privilegio. Entonces, este discípulo ha entendido, este discípulo Pablo entendió, que lo que le había sido revelado a su espíritu era que tenía que ser obediente en todo momento. Estos tipos de creyentes no son muy comunes.
Pero el punto es que estos discípulos tienen la brújula espiritual clarita y saben exactamente hacia dónde apuntar y hacia dónde no apuntar. Mis hermanos, en esta mañana, mi humilde intención es que recapacitemos, porque Dios nos está dando un tiempo especial, un tiempo bien particular, donde después de casi 3 años, aproximadamente 3 años, nos detuvo cual iglesia de Éfeso y nos dijo: ve y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré y quitaré el candelero de tu lugar. Aún a pesar de lo duro que haya sido todo este proceso para muchos, el punto es que esto es un privilegio, es una bendición, es una gran oportunidad. Y es importante que recapacitemos entonces de cómo veníamos y entender que efectivamente Dios quiere algo mejor para usted y para mí. Dios quiere para usted gloria y salvación eterna. Dios quiere que usted y yo entremos a través de aquella puerta de perlas, ver aquel mar de cristal, cantar con todo ese grupo de personas que nos precedieron y que vendrán después de nosotros, de toda lengua, de toda tribu. Y no sé cómo nos iremos a entender cantando un solo canto. Dios hará la obra. Pero el punto está que Dios quiere eso para usted y para mí. ¿Por qué lo vamos a perder? ¿Por una necedad de nuestra carne? ¿Por un parecer humano? ¿Por un orgullo? Mateo capítulo 6, versículo 24 dice: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, y en esta versión dice, y a Mamón, en la versión Reina Valera, a las riquezas. Pero dice ninguno puede servir, ninguno. Está hablando de una coyuntura en el corazón del creyente, donde efectivamente hay un momento de encrucijada y donde usted y yo tenemos que decidir qué vamos a hacer, a quién vamos a servir, para quién va a ser mi tiempo, para quién van a ser mis mejores esfuerzos, para quién van a ser mis trasnochos, para quién van a ser mi juventud, mi ancianidad, mis fuerzas, mi dedicación, mi enfoque de vida. ¿Para quién va a ser? Porque cuando habla de 2 señores, está hablando de 2 personajes que a nivel espiritual ambos mandan, ambos gobiernan. Los ídolos gobiernan y exigen sumisión, adoración y obediencia. Dios espera de nosotros sumisión, adoración y obediencia. Entonces nos toca a usted y a mí decidir, pero hay un detallito. El discípulo de Cristo dice que ya fue comprado, porque ya hay una sangre vertida en un madero, ya hay una confesión de fe previa por cada uno de nosotros, donde aceptamos al Señor Jesucristo como ¿qué? Como Señor, como Salvador, como dueño. Y hay una sangre entonces que nos cubre y que nos justifica. Comprados a precio de sangre. Esto es un buen argumento para que nuestra carne entienda que en su ímpetu por lograr algunas cosas es bueno que se detenga y medite. Ya va, un momentico. Yo fui comprado a precio de sangre. Hay una sangre que se vertió. El Hijo del Altísimo no tenía necesidad de nacer en un sucio corral. No tenía necesidad de vivir como vivió.
No tenía necesidad de vivir un juicio injusto. No tenía necesidad de recibir todo aquel maltrato, ni de aquellos látigos, ni aquella corona de espinas, ni aquellos clavos que lo traspasaron. No tenía necesidad. Es el Hijo de Dios. Pero Él se entrega por mí y dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces la compra de mi alma se traduce como el perdón de mis pecados. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Dónde lo voy a colocar a la hora de yo poner eso a un lado para yo dedicarme a mi carne? O darle rienda suelta a mi carne. O permitir que algunas cosas de mi carne sigan fluyendo con completo conocimiento de causa. Es importante que meditemos. Los salmos, normalmente algunos salmos dicen Selah al final de alguna frase. Yo le diría en este momento Selah. Medite en esto. Meditemos en esto. Recordemos que estamos hablando de uno de los enemigos de nuestro correcto andar delante de Dios. Estamos hablando de la carne. Apocalipsis, capítulo 2, desde el versículo 1, dice así. Y este es un grupo de hermanos que teóricamente desde afuera dan la impresión de que están bien. Dice, escribe al ángel de la asamblea de Efeso. Y aquí el mensaje del que tiene las 7 estrellas en su mano y camina entre los 7 candeleros de oro. Yo sé lo que has estado haciendo. Y Dios empieza a enumerar una serie de actividades que este grupo de hombres y mujeres como congregación han estado haciendo, que no son malas. Él las enumera, haciendo ver que Él ve el trabajo de cada uno de nosotros, aún en nuestro error. Yo sé lo que has estado haciendo, cuán arduamente has trabajado, cómo has perseverado, cómo no puedes soportar a la gente perversa y has probado los que se llaman emisarios, pero no lo son, y los has hallado mentirosos. Tú has perseverado y has sufrido por amor a mí sin desfallecer. Pero tengo esto contra ti, has perdido el amor que tenías al principio. Por tanto, recuerda dónde estabas antes de que cayeras y vuélvete de este pecado y haz lo que hacías antes. De lo contrario, vendré a ti y removeré tu candelero de su lugar, si no te vuelves de tu pecado. Son interesantes las frases que aquí habla. Habla de que ha trabajado arduamente, ha perseverado, ha sufrido por causa de Él, sin desfallecer. Pero dice que no tiene el amor del principio. Es decir, dejamos de confiar en Jesucristo, dejamos de confiar en la obra redentora, dejamos de buscarle a Él y nos enfocamos en la acción. Nos fuimos al hacer. Y dejamos los rudimentos. Dejamos la lectura de la palabra, dejamos la oración, dejamos el ayuno, dejamos la humildad, dejamos la sencillez, dejamos el compartir unos con otros, nos dejamos de asociarnos con el humilde para enfrascarnos en cualquier cantidad de actividades que a nuestro juicio, edifican y adelantan la obra del Señor, como que si Dios necesitara de nuestra ayuda. Esto fue lo que pasó con esta gente. El punto aquí está, mis hermanos, que Dios nos llama entonces a un tiempo de restauración, de reforma, arrepentimiento. Todos estos verbos están asociados a este tiempo que yo digo que es único. Es un tiempo kairos que se nos permite como una misericordia de Dios para esta congregación y para muchas congregaciones, porque Dios está llamando a la iglesia en todo el mundo a través de esta pandemia al arrepentimiento, al ayuno,
al clamor, a la oración. No es un tiempo para estar escudriñando cuestiones del más allá. Cuando mi vida está en desorden delante de Dios, cuando todavía tengo contienda con el vecino, con mi hija, con mi hijo, con mi cónyuge. No es el tiempo, es un tiempo especial que Dios nos está dando. El primer libro de Reyes, y con esto voy culminando, en el tiempo de Elías, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30 dice: entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él, y reparó en el altar de Yahvé, que había sido derribado. Vemos que este altar, donde teóricamente deberían estar haciendo ese sacrificio, estaba arruinado, estaba derribado, abandonado. ¿Cómo está su altar? ¿Cómo está mi altar? ¿Hace cuánto usted y yo no nos acercamos a Dios a diario en clamor delante de Él? ¿Hace cuánto tiempo que en medio de un conflicto no someto mi orgullo, mi parecer? ¿Cómo es que me cuesta tanto pasar por alto la ofensa? ¿Cómo es que me cuesta tanto perdonar? Eso me está indicando qué tanta actividad está teniendo mi carne. Eso me indica qué tanta preponderancia está teniendo el espíritu sobre la carne o la carne sobre el espíritu. ¿Quién está mandando? Consideramos importante entonces que este mensaje se diera antes de seguir avanzando, porque se puede seguir dando palabra y es muy interesante seguir recibiendo palabras, pero tengo que meditar sobre lo que se me está diciendo y tengo que aplicármelo. ¿Soy un discípulo en base a todo lo que en la mañana de hoy le he compartido? ¿Realmente cuadro dentro de un discípulo? ¿O efectivamente no cuadro? ¿Qué está pasando entonces en mi vida? Porque el punto está que Dios me está llamando al arrepentimiento para que reordene mi andar y entre en orden. Ese es el punto de hoy. No es echarle un balde de agua fría, como que si el que está aquí hablando está muy bien y usted está muy mal. No, ese no es el punto. El punto es que Dios nos está permitiendo un tiempo para reordenar nuestro andar, porque a su juicio nuestro andar está fallo, está desviado, no coincide con sus principios, con sus valores. En la iglesia de Filipos hubo dos señoras que servían de manera ardua, pero ambas en algún momento comenzaron a tener conflictos. Y en su conflicto fue tal que al parecer afectaron a la congregación y llegó a oídos de Pablo. Dos señoras. Filipenses capítulo 2, versículo 4, capítulo 4, versículo 2. Dice: exhorto a Evodia y exhorto a Síntique, que tengan el mismo sentir en el Señor. El mismo sentir. Tenemos opiniones distintas, bueno, nos exhortan a que tengamos un solo sentir. Nosotros no sabemos cuál era la disensión que había entre Evodia y Síntique. Pero el punto está que esa diferencia de ellas hacía que hubiese un deterioro en la obra y en el crecimiento de aquella congregación. Pablo en el capítulo 2, él habla también, en el versículo 1 al 3 dice: por tanto, fíjense, si hay alguna exhortación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y compasivo, completad mi gozo, sintiendo un mismo
sentir, siendo de un mismo sentir, teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa. Y nos añade, nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, antes bien, en humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Lo importante acá, mis hermanos, es esto, que seamos realmente humildes. Un discípulo es humilde. Esa palabra se traduce donde la carne es sometida, donde quizá internamente yo quiera defenderme, donde quizá internamente yo siento que yo tengo la razón, donde humanamente se me presenta un conflicto porque yo creo, pienso, estoy seguro de que yo tengo la razón y que los demás están equivocados. Pero lamentablemente, para usted o para mí, Dios me dice, y para gloria de Dios en este caso, Dios me llama que sea de un mismo sentir. Entonces, necesitamos, y me integro en ese grupo, necesitamos ser de un mismo sentir. Y no es el sentir del pastor Jacobo, o el pastor del apóstol tal, o el sentir de la iglesia tal. No. El sentir de Jesucristo. Humildad. Muerte del yo. El corazón y la mente orientados en el reino. Una vida humilde, una vida sencilla, pero llena del poder de Dios. Un altar encendido. Un trabajo constante en la obra del Señor, aún en tiempos de pandemia. Oremos, mis hermanos. Yo espero haber sido con esta exposición un instrumento que bendiga sus vidas. Un instrumento que lleve una exhortación justo en el momento que necesitamos. No es avanzar, estamos edificando y es preferible poner un bloque a la vez, pero bien puesto, sabiamente puesto, que estar edificando una obra a la carrera y el día de mañana tener que derribarla porque sencillamente no tiene buena base. Hay que ser como el siervo sabio, aquel de la parábola de los dos cimientos. Edificar la casa sobre la roca. Amén. Padre, gracias por este tiempo. Te bendecimos, Padre. Bendito es tu nombre. Bendita es tu misericordia. Bendito es tu poder. Oh Todopoderoso Dios, henos aquí en esta mañana, escuchando, oh Dios, toda esta exposición tuya, esta inquietud que viene de parte de tu Espíritu. Oh Padre, haz que tus hijos e hijas hayan quedado con todo aquel manantial de aguas vivas que tú hayas podido llevarle a sus corazones. Y toda obra del hombre, todo pensamiento del hombre, deséchalo, Señor, de sus cabezas. En tu nombre, Jesucristo. Muchísimas gracias entonces por todo. Amén y amén.